¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Estamos nuevamente con ustedes en esta oportunidad con la Escuela de Profetas. Estamos aquí en el cuarto ciclo y en estas semanas estamos tomando un tema muy importante para todos como hijos de Dios acerca de lo que es la revisión entre las bendiciones y las maldiciones. Entonces vamos a continuar con estas clases. Estamos en la clase número 4 y en esta oportunidad vamos a tocar el tema, un tema muy realmente importante, vital para todos nosotros, que habla acerca de los falsos dioses, ¿no? Cómo ubicar si nosotros estamos de pronto atravesando por una situación difícil, por una maldición que viene de parte de Dios por causa de tener esta práctica de lo que es la idolatría. Entonces, sin más, entramos a la clase del día de hoy, dando la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo. Damos gracias a todos los que nos están siguiendo desde diferentes países. Estamos recibiendo saludos y deseamos que este programa sea de mucha bendición para ustedes y que realmente Dios complete la obra que ha comenzado en sus vidas, en su llamamiento, en el ministerio que Dios tiene para ustedes. No nos olvidemos que lo mejor para nosotros como hijos de Dios está por venir. Entonces veremos en este capítulo que la iniquidad que más produce la maldición de Dios en su pueblo es quebrantar, ¿no? Estos dos de los primeros 2 mandamientos de los 10 mandamientos formulados en Éxodo 20:15. Y la palabra de Dios dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿No? ¿Cuáles son las 2 transgresiones que Dios especifica aquí? Vamos a ver. El primero es reconocer cualquier otro Dios delante o además del Señor. Entonces no es suficiente reconocer que el Señor es el primero, el mayor de todos los dioses, no, sino que tenemos que reconocer que Él es el único Dios verdadero, no hay otro además de Él. Isaías 45:21, el Señor declara con gran énfasis, dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, ¿no? Vamos a parar un ratito ahí explicando de que hay alguna tradición, por así decirlo, de algunas personas que creen, dicen: no, yo sí creo en Dios, ¿no? Pero también creo en, no sé, en la Virgen de Chapi, ¿no? En el Señor de la Caída, en, no sé, en el Señor de los Milagros, ¿no? En otras figuras a las cuales ellos ponen su confianza, en las cuales ellos están creyendo que estas otras deidades, por así decirlo, les va a favorecer. Entonces estamos viendo acá en Isaías 45:21 que eso no es correcto, porque no hay ningún otro Dios, ¿no? La palabra dice: no hay más Dios que yo. Entonces todo lo demás son definitivamente falsas deidades, falsos dioses. La segunda transgresión está descrita en el siguiente mandamiento, y es hacer cualquier representación artificial de Dios y ofrecerle adoración. Romanos 1:20, Pablo analiza lo que implica el quebrantamiento de estos 2 mandamientos. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quienes reconocen a falsos dioses y practican la adoración de ídolos han rechazado deliberadamente la clara revelación de Dios que tenían a su disposición en la creación, ¿no? A cambio escogieron adorar ídolos que se rebajan poco a poco, primero toman formas humanas, pero de ahí descienden a aves, a cuadrúpedos y finalmente a reptiles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no reconocemos la grandeza de Dios, lo tremendo que significa que Dios ha creado todo lo que vemos, el universo y todo lo creado, y empezamos nosotros a rebajarnos a adorar a una criatura, alguien que Dios ha creado, luego podemos irnos rebajando a creer en aves, en reptiles, en cuadrúpedos. Entonces el ser humano va descendiendo en su capacidad, y encima estas personas que han caído en esta necedad, en esta iniquidad, por así decirlo, se creen sabios, o sea, se creen más listos, más que tienen más conocimiento aún de muchas personas, ¿no? Porque justamente la palabra de Dios lo dice: creyéndose ser sabios, se hacen necios, adorando a criaturas antes que a Dios, porque su corazón está entenebrecido, está oscurecido por su propia maldad. Vamos a continuar. Esto describe exactamente la práctica del antiguo Egipto. Tres de sus dioses principales eran el buitre, el chacal y la cobra. También acá, en esta región, en Perú, ¿no?, la trilogía andina son el cóndor, el puma y la serpiente. De repente, yo soy de acá de Lima, ¿no?, Lima, Perú, pero no conocemos lo que pasa en los Andes, de pronto en la selva, ¿no?, en Ceja y Selva, o en la parte de Puno, pero en todas esas zonas, ¿verdad?, andinas, es muy reconocida esta trilogía. O sea, estos tres dioses que conforman una deidad adorada, continuamente en todas esas zonas, que representan a Dios, a su Dios, ¿verdad? Y estas son el cóndor, el puma y la serpiente, reconociéndolos ellos como el cóndor, el dios de los aires, el puma el de la tierra y el de la serpiente debajo de la tierra, porque ellos están adorando de esa manera esa trilogía. Pero estamos viendo acá que son animales creados por Dios, ¿no? Y mucha de esta gente, pues definitivamente está entenebrecido su corazón, están atados a esta clase de creencias, y nosotros podemos ver que por muchos años ha habido mucho dolor, ha habido mucha pobreza en nuestra nación. A pesar de las riquezas naturales que traemos, pareciera que la pobreza, la miseria, la escasez, la ruina no dejara las provincias de Lima, ¿no? Acá en Lima no se estila o no se tiene como costumbre este tipo de idolatría. Imagínense Dios cómo podría estar ¿no?, indignado con este tipo de prácticas, de idolatrías con la gente de nuestros pueblos, de nuestras provincias, de los lugares donde ahí se practica este tipo de cosas, y la manera como ellos podrían estar o están atados, ¿verdad?, a esto y a muchas maldiciones. Nosotros, cuando hemos podido ir al lago Titicaca, a la isla de los Suros, hemos visto realmente que esta gente todavía está adorando esta trilogía, y cuando les hemos compartido acerca del Evangelio de Jesucristo y por qué muchas de las situaciones que se da en su vida diaria de ellos, que no está conforme al diseño de Dios para ellos como hijos de Dios, ellos reconocen que necesitan de un Salvador, reconocen que necesitan a Jesucristo para que ellos puedan cambiar sus estilos de vida. Entonces, realmente la maldición está ahí presente,
está presente con todo eso. Seguimos. Nuestra mente humana tarda en comprender la horrible perversidad de adorar ídolos. El Dios verdadero, revelado primero en la creación y después más completamente en la Escritura, es santo, es terrible, glorioso, omnipotente. Representarlo en semejanza de cualquier ser creado, sea humano o animal, es ofenderlo deliberadamente. Es una provocación premeditada de su ira, ¿no? Entonces estamos viendo que la iniquidad de la que estamos hablando es la idolatría, que muchas veces se esconde en el racionalismo de creer que es un asunto cultural, ¿no? Entonces nosotros estamos escondiendo nuestra maldad, estamos escondiendo nuestra iniquidad en una tradición cultural. Es como decir, no, pero es que lo que pasa es que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados han tenido esta costumbre y adoraban a estos seres, estas trilogías, las adoraban rindiéndole culto, haciéndole pagos a la tierra, haciéndole pagos al sol, a la luna, ¿no? a las estaciones del año, a las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces en nuestra nación, no sé cómo será en otras naciones del mundo, pero en nuestra nación hay muchas fiestas que le llaman patronales, muchas fiestas en honor a diferentes deidades, a diferentes santos, pero que en realidad muchas veces son representaciones, ¿no? de ángeles caídos, de apus, de cerros que eran adorados en el pasado, de ríos, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que la maldición continúe. Si bien es cierto, la cultura peruana, anteriormente se adoraban, pues los incas y los curacas adoraban al sol, la luna, las estrellas, los cerros, los apus, etcétera. Cuando vino la extirpación de idolatrías, vino a través de la reforma de la Iglesia Católica, pero ¿qué pasó? Que solamente se hizo un cambio de un ídolo a otro ídolo y se pusieron nombres de santos, ¿no? a esas fiestas, y ahora se les llama fiestas patronales. Ahora hay un patrono, por así decirlo, un santo en cada región, y solamente se ha cambiado, ¿no? el nombre del ídolo, pero al final sigue siendo las mismas formas, la misma manera, las mismas ofrendas, por así decirlo, como se realizaba en la antigüedad. Entonces se ha hecho un cambio de nombres, pero no el espíritu, que se estaba adorando, la deidad que se estaba adorando en ese lugar, no ha cambiado, es el mismo. Por lo tanto, la maldición que puede haber habido, ¿no? durante muchos años continúa, es la misma, siempre va a haber la misma maldición. No sé si tú has viajado en algún pueblo de Cusco, ¿no? Los pueblitos dentro de la ciudad del Cusco, es muy común ver todo lo que es mujeres y hombres dedicados al licor, al trago, desde ya están desde creo del jueves, el viernes, tomando y dedicándose a toda esa iniquidad, porque en parte lo están haciendo a sus deidades, lo están haciendo a sus dioses, pero eso los tiene atrapados, los tiene cautivos y les trae una maldición tremenda también de pobreza, de miseria y por qué no decirlo también muchas veces de promiscuidad sexual, porque muchas veces ni siquiera saben de quién son los hijos. Entonces imagínense, hay todo es como una bola de nieve, ¿no? que va creciendo y va aumentando la iniquidad, la maldad, el desorden y todo lo que es la falta de compromiso en cuanto a la familia, en cuanto a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver realmente que esta maldición es real, es auténtica. Cuando el Señor está hablándonos de que estas maldiciones traen la ira de Dios sobre una familia, sobre un lugar, sobre
el grupo social donde se está practicando estas maldades, por así decirlo, es que nosotros podemos ver realmente que esto es verdad. Entonces la iniquidad, ¿no?, de la que estamos hablando es la idolatría. Dijimos que muchas veces se esconde en el racionalismo de creer que es un asunto cultural. Le llamamos cultural porque cultural viene de culto, o sea, rendimos culto a tal o cual Dios, pero ya veíamos hace un momento que la palabra del Señor en Isaías 45 dice que no hay otro Dios, no hay ningún otro, o sea, solamente hay uno. Entonces estamos cayendo en un error muy grande, ¿no?, de que estamos nosotros apegándonos a una tradición de culto, cultural, algo que hace creer a las naciones que es lo más sublime, lo más noble, su cultura, ¿no? Entonces estamos nosotros entendiendo que tiene que haber una reforma de culto, tenemos que como nación pedirle perdón a Dios por todas aquellas cosas que nosotros hayamos hecho que están trayendo una forma de adoración a cualquier otra deidad que no sea el Dios verdadero. Continuamos. Vemos que una persona que nace con semejantes antecedentes de iniquidad hereda una maldición que pudiera compararse con una mala hierba plantada en su vida, asociándola con fuerza satánica fuera de sí, ¿no? Quiero decirles que por el mismo ministerio que tenemos mi esposo y yo de liberación, sanidad del alma, hemos podido ministrar a muchas personas que llevaban maldiciones en sus vidas y que hemos podido identificar que estas personas, sus papás tenían de repente sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos tenían costumbre, ¿no?, de estas formas culturales, y cuando ellos eran niños los consagraron, hicieron pactos para consagrarlos también a estas deidades. Como consecuencia ellos traían maldiciones de las cuales no se podían desarraigar. Al ser identificados en su vida estas raíces, estas malas hierbas, como llamamos aquí, estas raíces profundas de iniquidad en ellos al darse cuenta, ¿no?, que ellos han sido dedicados o consagrados de niños a estos dioses, a estas deidades, a estas costumbres culturales, ellos renuncian, piden perdón, y hay un cambio en sus vidas, hay realmente algo que se corta, algo que estaba pesando sobre ellos, maldiciones fuertes que se cancelan, se quiebran y las personas pueden ser libres. Entonces vamos viendo que estas malas hierbas tienen dos clases de raíces. Una es la raíz primaria, ¿no?, la que va hacia abajo, esa es la raíz más larga, y tiene otras raíces laterales fuertes que se extienden en varias direcciones. La raíz primaria es la que representa la influencia de la iniquidad de los antepasados que adoraban a falsos dioses, y las raíces laterales representan las influencias de iniquidad de las cuales la persona se ha expuesto en su propia vida, a través de los pecados o iniquidades que ha cometido mediante su propia asociación con falsos dioses o en varias otras formas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos una raíz profunda de iniquidad de nuestros antepasados, ¿no?, que por culturalmente han estado ellos asociándose a alguna deidad en especial, puede ser si han sido personas de las provincias, pueden ser que hayan sido alguna forma de repente de estas que hablaba de la trilogía andina, pero si han sido personas ya de la ciudad, de pronto han sido algunas deidades católicas a las cuales ellas han tenido un acercamiento y una consagración, ¿no?, por generaciones. Sin embargo, acá en la ciudad la cosa es más sofisticada, y como hay esa raíz de idolatría tan fuerte, que no se rompió, que no se cortó, que no se pidió perdón, la persona de repente acá en Lima no está teniendo sus fiestas patronales, o no está realizando cierto tipo de pagos a la tierra, etcétera, etcétera, a las aguas, ¿no?
pero sí es fácil que esa persona tenga o desarrolle raíces laterales. Esas raíces laterales es que muy fácilmente puede caer en la iniquidad de otro tipo de idolatrías, de otros falsos dioses, otras formas de idolatría, ¿no? Vamos a continuar. Antes que pueda disfrutar de una verdadera libertad y la plenitud de la nueva criatura en Cristo, tiene que arrancar completamente la raíz de esta mala hierba. Entonces, gracias a Dios tenemos esperanza en la promesa de Cristo en Mateo 15:13, que dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Tenemos que ser conscientes de esta iniquidad y pedir perdón por ella. Eso es muy importante, ¿ok? Eso es vital en nuestras vidas. O sea, cuando tú reconoces, tú te das cuenta y empiezas a preguntar a tu mamá, a tu papá, a tus tíos, a tus abuelos, ¿verdad? O ves fotos y te das cuenta de lo que ellos han incurrido en el pasado, de la manera como ellos han estado rindiendo cultos a otras deidades. Es importante que tú digas, bueno, sí, acá yo tengo, ¿no? Yo tengo iniquidad. De repente no lo estoy manifestando de la misma manera que ellos, pero eso es una raíz que tiene que ser cortada, que tiene que ser desarraigada, y la única manera es que yo tengo que reconocer y pedir perdón delante de Dios, que esto está en mi ADN, está en parte de lo que ha pasado en mi familia, y yo tengo que arrepentirme de ello, porque si no yo voy a caer fácilmente en el engaño de esta iniquidad. ¿Amén? Entonces hay un segundo y más amplio alcance de prácticas que no entran necesariamente en la categoría de idolatría abierta, incluso religiosa. Por eso es que les digo que es tan importante ¿no? cortar con esa raíz. Entonces, dado que su verdadera naturaleza está escondida en terminologías engañosas, se le describe apropiadamente como ocultismo, derivado de la palabra latina que significa escondido o encubierto. ¿Cuántas prácticas ocultas, hermanos, hay en este tiempo? Entonces, estas prácticas ocultistas han tenido siempre una poderosa fascinación para el hombre caído, nunca tanto como en la presente generación. Entonces, dice la palabra de Dios que la maldad en los últimos tiempos va a aumentar tanto que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, muchas de las maneras de ocultismo que están presentándose a la sociedad, a los jóvenes, hasta a los niños, para que sean atraídos por el ocultismo, viene de una manera fascinante, viene de una manera que es atractiva a las personas. Hasta las personas mayores son atraídas por todo ese sistema, ¿verdad?, que el enemigo tiene para atraer a adorar a otros dioses a través del ocultismo. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de todo lo que son las prácticas yoga, ¿verdad? Esas prácticas yoga la pueden realizar personas desde mayores hasta niños, hasta en el colegio, pero estas son prácticas ocultistas que están tratando de abrir el tercer ojo, que están tratando de conectarse con la energía ¿no? del cosmos, etcétera, etcétera, y pareciera que es algo bonito, que no tiene que ver nada con ofender a Dios, pero realmente si nos ponemos a examinar están invocando a otras deidades, están invocando a otras fuerzas, están haciendo creer que tú mismo puedes ser Dios, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas prácticas ocultistas que te van a llevar a la idolatría, que te van a llevar a invocar a otros dioses. Incluso yo he sabido acerca de unas terapias que llevaban a las personas mayores, las hacían vestir de blanco y les pasaban por unas máquinas de rehabilitación, etcétera, y al final cuando estas personas salían de ahí se sentían bien por la terapia, pero le decían: ¿quién es el que te ha sanado? ¿Quién es el que te ha curado? Y estas personas mayores tenían que ser ejemplo, porque así se llamaban las máquinas, pero realmente ese es el nombre de un demonio. Entonces estaban dándole gloria a un demonio llamado Serején, ¿no? Pero miren qué maneras tan sutiles, ¿no?, de idolatría que el enemigo crea. El enemigo bueno, no crea, porque el enemigo no es creativo, pero sí está
él tratando de engañarnos. No nos olvidemos que Satanás es el que engaña el mundo entero. Entonces él es astuto para engañar, para derivar tu adoración al verdadero Dios, derivarlo a cualquier otro tipo de deidad, a cualquier otro nombre, para que así tú puedas desviar tu fe en el Dios verdadero, ¿no? Continuamos. Entonces, dos de las aspiraciones más fuertes de la naturaleza humana son el deseo de saber y el anhelo de poder. Hasta cierto punto el hombre es capaz de satisfacer estas aspiraciones en fuentes naturales por medios naturales. Si no está completamente satisfecho con lo que obtiene de esta manera, se volverá inevitablemente a las fuerzas sobrenaturales. En este punto que queda fácilmente atrapado en el ocultismo. La razón es que el universo hay en realidad solo dos fuentes de conocimiento y poder, sobrenaturales a su disposición de Dios o de Satanás. Por consiguiente, toda forma de conocimiento o poder sobrenatural que no procede de Dios necesariamente procede de Satanás. Si se derivan de Dios son legítimos, si vienen de Satanás son ilegítimos. Entonces estamos viendo, hermanos, que en este tiempo hay tanta necesidad de a veces conocer algo que no sabemos, o de buscar un recurso sobrenatural en cualquier otra fuente, ¿no? Que aún a veces gente cristiana está recurriendo a lo que es la sabiduría de Satanás y no la de Dios. ¿Por qué? Porque de repente no sabe o no tiene fe que Dios puede darle sabiduría. En Santiago la palabra de Dios dice que al que le falta sabiduría, pídale a Dios. Y todos nosotros como seres humanos necesitamos ser guiados por alguien. Y hay dos fuentes que traen conocimiento, ¿no? Una es la fuente de Dios, que es la verdadera sabiduría, ¿no? La que nos lleva a la vida eterna, y la otra es la sabiduría animal, terrenal y diabólica, que es la que viene de Satanás, la que engaña al mundo entero y que te lleva a la perdición, ¿no? Pero la gente, cuando no tiene acceso a esta sabiduría que viene de Dios, rápidamente puede recurrir al otro tipo de conocimientos, ¿no? Que realmente les llevan a la perdición de su alma. Pero ese conocimiento está manifiesto y está disponible para cualquiera. Ahora que hay tanta capacidad y tanta posibilidad en los medios de comunicación, hay mucha gente que está siguiendo cosas ocultas. Me llaman a veces personas preocupadas, ¿no? Por su familia, qué sé yo, que están siguiendo algunos cursos de cosas medias ocultas o religiones falsas, y realmente hay mucho acceso ahora. Entonces tenemos que orar mucho, tenemos que darles a entender a los hijos de Dios que tienen toda la posibilidad de encontrar sabiduría en el único Dios que realmente les va a dar la verdadera sabiduría, ¿no? El que les puede dar la sabiduría que necesitan, y de esa manera reconocerlo a Él como el único Dios verdadero, porque el otro tipo de sabiduría, que es animal, terrenal y es diabólica, dice que está destinada a perecer. Eso quiere decir que tiene un tiempo de caducidad, tiene un tiempo en que el Señor va a traer juicio sobre esa sabiduría, y va a entontecer la sabiduría de los sabios. Entonces nos conviene, ¿no?, estar en todo lo que significa esa fuente de la sabiduría de Dios. Nos conviene, no solamente como hijos de Dios, sino que nos conviene en todos los sentidos saber de que con esa sabiduría se va a gobernar el mundo. Con esa sabiduría vamos a nosotros poder estar 10 veces mejor que los sabios y los entendidos de este mundo. Con esa sabiduría nosotros vamos a poder entender los secretos guardados, vamos a poder encontrar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Con esa sabiduría vamos a tener la confianza de que va a ser más precioso cuando encontremos esa sabiduría que Dios tiene para nosotros,
más precioso que el oro, dice, ¿no? Más precioso que cualquier otro bien que nosotros podamos tener. Entonces, es importante. Miren que Salomón se dio cuenta en un momento que aunque tenía tal vez muchas riquezas, ya su padre David le había heredado, ¿no?, toda una serie de riquezas, pero él en algún momento dijo, no, yo no puedo si no tengo sabiduría, y le pidió a Dios que le diera sabiduría, y Dios no solamente le dio sabiduría, sino encima añadió todas las riquezas para él. Entonces, hermanos, está dispuesta la sabiduría para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caemos o pisamos el palito de querer tomar la sabiduría que viene de parte del enemigo, que es una sabiduría ¿no?, que viene con ocultismo, con toda una serie de prácticas y rituales, etcétera, invocaciones y cosas raras, lo que pasa es que el enemigo no te da nada sin luego demandarte también. Y el enemigo es malo, es perverso. Si te da algo, si te da un conocimiento, algo, luego quiere también cobrarse y quiere también acusarte delante de Dios para que esas maldiciones que están ya descritas en el libro de Deuteronomio caigan sobre tu vida. Ese es el alto precio que una persona tiene que pagar por recibir de esa sabiduría. No nos olvidemos lo que pasó con Adán y Eva, el alto precio que tuvieron que pagar, que tuvieron que estar lejos de la gracia de Dios, tuvieron que ellos mismos ya no se podían acercar porque tenían vergüenza, ¿no?, de acercarse a Dios, que era Dios el que les quería enseñar, pero ya desde ese momento empezaron ellos a tomar de esa sabiduría caída, y ya no fue lo mismo para ellos. Entonces es un precio alto que pagar. Hay una maldición ahí que va a estar en la vida de las personas que tomen esa sabiduría, hasta destruirlos, hasta realmente destruir sus vidas. Entonces no es así tan fácil, no es tan gratis. Muchas veces los jóvenes incluso entran a los medios de comunicación, al internet, y encuentran páginas ocultistas donde hay cosas que ellos pueden hacer o van a hacer para obtener tal o cual beneficio, pero al final estos chicos terminan totalmente comprometidos con las fuerzas del enemigo, muchas veces enajenados, muchas veces terminan en los hospitales o con depresión o con pactos con la muerte, etcétera. Entonces no es algo que realmente viene en el diseño de Dios. Amén. Entonces, puesto que el reino de Dios es el reino de luz, sus siervos saben a quién sirven y lo que están haciendo. Por otro lado, puesto que el reino de Satanás es el reino de las tinieblas, la mayor parte de quienes están en su reino no saben la verdadera identidad de quién sirven, ni la verdadera naturaleza de lo que están haciendo. Fue este deseo de conocimiento ilegítimo que impulsó la primera transgresión del hombre en el huerto de Edén. Dios había puesto una barrera invisible entre el hombre y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre cruzó esta barrera, entró en el territorio de Satanás y se convirtió en su prisionero. Entonces, la misma clase de deseo ilegítimo, de conocimiento, de poder, que ha traído continuamente al hombre a la trampa de Satanás, él podrá aprisionarlo a su voluntad. En 2 de Timoteo 2:26 dice: y se escape de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Como ya dijimos, el nombre genérico de esta actividad es el ocultismo. Entonces, hermanos, aquí tenemos que parar un momento y examinar, no solamente en la parte de que les hablaba de esas raíces profundas acerca de lo que puede ser las prácticas, ¿no?, las prácticas de idolatría, de nuestros antepasados, sino la que nosotros hemos estado expuestos y lo que de pronto de una u otra manera nosotros hemos estado accediendo o hemos estado practicando. Son dos formas
¿verdad? Donde la maldición de Dios puede tocar nuestras vidas por causa de estas iniquidades, por causa de estas iniquidades, la maldición de Dios. No nos olvidemos que la maldición dice que no viene sin causa, entonces tiene que haber una causa para alguna maldición que tú puedas estar llevando. De repente puede ser que no seas un idólatra en cuanto a adorar una imagen, una virgen, un ídolo, hacer algún tipo de práctica, ¿no? de todo lo que es el andinismo, etcétera. Pero ya te has ido a la parte más moderna de lo que es la idolatría, que es el ocultismo, que hay una variedad impresionante, ¿no? En todo lo que es el ocultismo. No nos olvidemos que está muy en boga ahora la nueva era, ¿no? La nueva era es ocultismo, pero con otro nombre, ¿no? Y entonces en la nueva era te van introduciendo también el andinismo, te van introduciendo el tema también de todo lo que es las religiones diferentes, donde invocan también a personas como deidades, ¿no? Y te lo van metiendo ahí suavecito, pero tú crees que es algo novedoso, que es ¿no? algo que puedes practicar, pero al final estás teniendo la misma práctica de idolatría. Hay gente que siendo cristiana tiene velas de diferentes colores para aprender, porque el ángel Rafael, el ángel Gabriel, el ángel fulano de tal va a venir y va a bendecir su casa, ¿no? Y esas son prácticas de la nueva era, de la angelología, que se está usando mucho en este tiempo, pero no es otra cosa sino idolatría, ¿ok? No podemos adorar tampoco a los ángeles. Entonces, todo tipo de idolatría, toda adoración que nosotros le demos a cualquier otra entidad, sea celestial, sea que esté en los cielos, sea en la tierra, debajo de la tierra, debajo de las aguas de la tierra, cualquier tipo de adoración que nosotros estemos rindiéndole, ¿verdad? A cualquier fuerza espiritual desconocida, ¿no? Estamos nosotros invocando a otros dioses, rindiéndole culto a otros dioses, que no son otra cosa sino demonios disfrazados, ¿verdad? Que toman, que pueden tomar ese control de tu mente, de tu vida, de tus emociones y hacerte creer, ¿verdad? Que eso está correcto. Entonces es importante que si tú ya eres un hijo de Dios, tienes un llamado, tienes un propósito en Dios, revises esto, porque de pronto hay situaciones en tu vida que se están repitiendo, hay cosas de las cuales no puedes salir, hay situaciones en que ya tú sabes que lo han vivido tus padres, tus abuelos, y tú ves que estás tú repitiendo esas conductas o esas cosas negativas que no quieres. Entonces es momento de revisar, es momento de parar y examinar, ¿no? Como decía el rey David, escudriñame Dios y mira si en mí hay camino de perversidad, pero guíame por las sendas de la vida eterna. Entonces lo que más queremos es deshacernos de toda perversidad, de todo aquello que no nos va a llevar a la vida eterna, reconocer que hemos pecado nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, hemos cometido iniquidad, nos hemos rebelado, hemos hecho deslealmente con Dios, ¿no? Y nos hemos apartado de su camino. Vamos a continuar con este tema. Quienes penetran en esta región están buscando de Satanás, estamos hablando del reino del ocultismo, el conocimiento y el poder sobrenaturales que Dios no permite al hombre buscar en ninguna otra fuente salvo en él mismo. Cuando lo hacen, en realidad están reconociendo a Satanás como un Dios, además del único Dios verdadero, y por lo tanto están quebrantando el primero de los 10 mandamientos. Entonces vemos que el que se enreda en el ocultismo se expone a sí mismo a la maldición pronunciada sobre quienes quebrantan el primer mandamiento. En varios pasajes de la Biblia describe el acto de volverse a falsos dioses como un adulterio espiritual y lo condena como un pecado todavía mayor que el adulterio físico. Entendiendo de ese modo las advertencias en el libro de Proverbios contra enredarse con una mujer adúltera, se aplican a enredarse en el ocultismo.
En Proverbios 5, del 3 al 6, se describe a esta mujer adúltera como tentadora y fascinante en su acercamiento inicial, pero causante de la ruina final de quienes seducen. Miren, es bien interesante. Cuando una persona tiene esta iniquidad o esta práctica de idolatría, sea porque lo heredó, porque tiene raíces estas profundas de idolatría, porque ella misma ha extendido, ¿no?, hacia ya otras fuentes de ocultismo, de idolatría, esta persona delante de Dios es considerada como un adúltero, como una adúltera. Está adulterando su ser espiritual, ¿no? Y como consecuencia su sexualidad también se va a ver afectada. Entonces, por más que esta persona quiera santificar el área sexual en su vida, no va a poder, porque ya hay una perversión en el área espiritual, y como consecuencia también la promiscuidad sexual se va a notar, se va a ver. Nosotros hemos podido notar que eso es común en las personas que son idólatras. Muchas de ellas tienen una vida que no es necesariamente, no hay fidelidad en la pareja, en el matrimonio, etcétera. Eso es algo muy visto. Tú vas a ver una persona muy idólatra y va a tener problemas en su sexualidad. Definitivamente va a tener problemas en su fidelidad con su pareja, ¿no? O en su vida sexual va a tener muchos problemas. Entonces, si de pronto se acerca a ti, tú ya eres un ministro, alguien que está pastoreando, y se acerca a ti una persona que tiene problemas en su área sexual, que no puede ser fiel a su pareja, etcétera, etcétera, es porque está teniendo algún tipo de adulterio espiritual. Entonces tienes que profundizar también en esa área, ¿no? Y si no es él la persona que lo está practicando el ocultismo en alguna de sus formas, tal vez sus antepasados hayan estado teniendo prácticas fuertes de idolatría, ¿no? O lo han consagrado a esta persona alguna deidad. Entonces son cosas importantes de tomar en cuenta en nuestra vida y también en el ministerio. Eso es todo por hoy, hermanos. Esperamos que esta clase les haya servido a ustedes, como me ha servido muchas veces a mí en todo lo que es el campo profético, antes de entrar a lo que es la guerra espiritual, antes de entrar a la oración intercesora, antes de entrar ¿verdad?, a todo lo que es redención de la tierra. Tienes que saber que primeramente tú tienes que limpiarte de todas estas iniquidades, para que el enemigo no te acuse, para que el enemigo no tenga puertas abiertas en tu vida, ¿no? Y si hay alguien que conoce que desea entrar en todo este campo de lo que es el campo profético, la liberación, la sanidad del alma, etcétera, etcétera, es importante este tema, es vital, es un tema muy importante, porque estamos viendo que es parte de los primeros mandamientos. Eso quiere decir que es algo primordial que tenemos que nosotros examinar, escudriñar, darnos cuenta. Si tú deseas a partir de este momento, empieza a pedirle a Dios que te dé sabiduría para saber qué tipo de ocultismo puedes haber tú estado practicando, qué práctica que no le agrada a Dios, qué tipo de ritual o de adoración has estado haciendo, que tiene que ver con la idolatría, con invocación a otros dioses, en los cuales tú no has estado apercibido, porque muchas veces, como te digo, el enemigo viene a robar, a matar y destruir, pero engañándote, es el que engaña al mundo entero. Entonces muchos dicen que aún de las personas escogidos serán engañados. Este tiempo es un tiempo muy difícil en el que necesitamos santificarnos completamente, espíritu, alma y cuerpo. Y si vemos que hay un problema en la santificación del cuerpo, es porque tu alma y tu espíritu no están rectos delante de Dios. Es porque hay algo que ya se pervirtió, hay un adulterio espiritual, y tienes que revisarlo inmediatamente, porque como consecuencia
el Señor va a santificar completamente tu mente, tu corazón, tus emociones, tu sexualidad. Yo creo que esto es muy importante para que te presentes como un ministro aprobado delante de Dios. Así que te animo, hermano, en que revises bien todas estas cosas y que esta clase, como te decía hace un momento, sea de mucha bendición para tu vida. Un abrazo grande y hasta la próxima semana. Muchas bendiciones.